Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a seguir con lo que es el contenido del segundo capítulo y luego vamos a hablar acerca de las exposiciones y de la tarea que tenían que presentar para hoy día, ¿ya? Miremos lo que es el contenido del capítulo número 2. Todo lo que está con amarillo, ya nosotros hemos realizado todo lo que es el avance y ustedes tienen que ya haber trabajado ya su capítulo, teniendo en cuenta que la fecha del primer examen parcial pues ya es de aquí 2 semanas, ¿no? Entonces dentro del capítulo 2 teníamos inicialmente lo que era la definición del producto, la definición comercial del producto. Hoy van a ver que es muy importante esta definición, porque en base a la definición que nosotros hagamos, pues podemos construir nuestra estrategia comercial, ¿no? Una de nuestras estrategias comerciales. Luego hemos estudiado lo que es la demanda y la oferta, y queda pendiente en uno de los grupos de exposiciones, que si no me equivoco es el 4 de mayo, que nos puedan orientar sobre las técnicas o los métodos de proyección. De esta manera nosotros vamos a tener lo que son los datos históricos, las proyecciones tanto de la demanda y de la oferta como para poder realizar el balance, ¿no? El balance de la demanda y de la oferta para poder verificar si existe una demanda insatisfecha y poder posicionarnos sobre esa demanda, ¿sí? Bueno, lo que está en blanco es lo que vamos a ver, bueno, lo que está en color celestito es lo que vamos a ver hoy día, que es la estrategia comercial, y vamos a estudiar lo que son los canales de distribución. Lo que es el mercado proveedor, cuando nosotros estábamos hablando de la investigación de mercado, hemos dicho que existen 5 mercados, ¿no? Estaba el mercado consumidor, el mercado distribuidor, el mercado proveedor, el mercado competidor y bueno, y lo que era el mercado externo. El mercado proveedor nosotros lo vamos a estudiar cuando estemos viendo el capítulo técnico del estudio técnico y cuando hagamos el estudio de lo que son las materias primas y de los insumos que vamos a necesitar para poder realizar lo que es el proceso y tener nuestro producto o poder brindar nuestro servicio. Entonces, el mercado proveedor va a ser trasladado al próximo capítulo. Empecemos con el tema. Entonces, vamos a ver algunos aspectos teóricos que nos van a guiar para que nosotros podamos definir nuestra estrategia comercial. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones que nos dicen que una estrategia comercial se puede entender como un conjunto de decisiones que ayudan a los empresarios a lograr los objetivos de negocios específicos. También una estrategia comercial se puede considerar un plan maestro que la directiva de una empresa implementa para asegurar una posición competitiva en el mercado, llevar a cabo sus operaciones, complacer a sus clientes y lograr los fines deseados del negocio. Se puede definir también como un conjunto de movimientos y acciones competitivas que utiliza una empresa para poder atraer a sus clientes, competir con éxito en el mercado, fortalecer el desempeño y lograr las metas organizacionales y las ventas de bienes y servicios según el giro comercial que posea, ¿sí? Es muy importante cuando nosotros estamos definiendo nuestra estrategia comercial que tengamos bien definido lo que es la misión y la visión de una empresa, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder, dentro de lo que es la planificación, vamos a poder establecer las estrategias para poder llegar a
a esa misión, ¿no? A esa misión y a esa visión. Bueno, para poder definir lo que es la estrategia comercial, nosotros vamos a requerir de dos análisis que se van a complementar entre sí. La primera variable que vamos a estudiar son los distintos mercados del proyecto. Es decir, necesitamos conocer esos 5 mercados donde se va a desarrollar nuestra empresa. Necesitamos conocer quiénes van a ser nuestra competencia, necesitamos conocer quiénes van a ser nuestros clientes, los canales de distribución que nosotros vamos a establecer para que nuestro producto llegue a los consumidores finales. Vamos a necesitar conocer el mercado proveedor y bueno, también el mercado externo si es que nuestro proyecto se va a desarrollar en ello. Aparte de estudiar estos submercados, también nosotros necesitamos conocer acerca de las variables externas que influyen sobre el comportamiento de esos mercados. Cuando nosotros estamos hablando de variables externas, nosotros tenemos que conocer aquellas amenazas y aquellas oportunidades que nosotros podemos utilizar para nuestro bien si son oportunidades y minimizar esas amenazas para seguir compitiendo en el mercado. Estas variables deben evaluarse de una manera exhaustiva para permitir detectarlas a tiempo y nosotros poder pues establecer las estrategias comerciales o los planes de acción, ¿no? También necesitamos conocer a los aliados del medio que nos van a permitir reconocer 4 factores, los 4 factores en la cual se va a desarrollar nuestro proyecto. Estos 4 factores son el factor económico, los factores socioculturales, el factor tecnológico y los factores políticos y legales. Bueno, cuando nosotros hablamos del factor económico, el comportamiento de los distintos agentes económicos del mercado depende de la composición de estos factores. La evolución independiente de cada uno de ellos hace compleja la tarea de pronosticar su comportamiento y sus efectos sobre una determinada estrategia de proyecto de los competidores, de nuestros consumidores, de los proveedores y bueno, de los canales intermedios que se pudieran establecer. Los efectos de la política económica sobre empleo, niveles de ingreso, sectores prioritarios de desarrollo, los distintos incentivos a la producción de determinados bienes, la fijación de precios para determinados productos, el comercio exterior y otros, así como el efecto de esto sobre la demanda, son claramente identificables. Ustedes conocen que hoy se está debatiendo acerca del incremento salarial, ¿no? Entonces, este incremento salarial, pues, establece un efecto, va a establecer un efecto sobre las estrategias comerciales que van a desarrollar las empresas, ¿no? Se habla de que el gobierno no quiere dar más de 1.5% de incremento salarial y que los empresarios dicen que cualquier incremento salarial lo que va a hacer es ir en decremento de todas las empresas que están en el medio, ¿no? Dado que todavía estas empresas no han podido recuperarse de lo que es el efecto de la pandemia. Y entonces todos esos factores económicos condicen la estrategia que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, el problema aquí para nosotros como preparadores de proyecto se centra en el pronóstico de los efectos, ya que las decisiones sobre política económica
son, como su nombre lo indica, decisiones de estrategia política que sigue una dirección determinada por la autoridad. Una política económica determina el entorno, ya sea a mediano plazo, en la que nuestro proyecto se va a desarrollar. Otro factor, pues, es el factor sociocultural, ¿no? La cultura, una de las definiciones que nos dice Kotler, nos dice que abarca la manera en que nosotros hacemos las cosas, en cómo vemos las cosas y juzgamos las cosas. Y esta forma va a variar de una sociedad a otra. Entonces, los cambios culturales de una sociedad que se producen con el desarrollo de los medios de comunicación hacen imprescindible el análisis en este contexto para que nosotros podamos identificar los efectos que una determinada estrategia comercial va a tener sobre nuestro mercado objetivo. Es decir, estos factores socioculturales determinan los hábitos de consumo de nuestros clientes, las motivaciones de sus compras, entre otros, ¿no? Nosotros conocemos, digamos, cuando conocemos determinadas características de la sociedad a la cual nuestro producto va a llegar, nosotros conocemos estas variables y estas características, ¿no? Y es a partir de ahí que nosotros vamos a poder desarrollar o poder determinar, pues, la mejor estrategia comercial, ¿no? Entonces, la receptividad a una campaña promocional y publicitaria tiene que estar acorde al nivel cultural del segmento del mercado al que se quiere llegar, ¿no? Por ejemplo, si su público objetivo de ustedes son personas mayores de edad, ustedes no pueden ir con una campaña que vaya contra los valores de ese determinado conjunto de personas, ¿no? Es decir, estos factores socioculturales ustedes tienen que tomarlos muy en cuenta para poder determinar su campaña publicitaria. Y así lo van a ver, ustedes ven en la televisión, ven en Facebook, digamos, distintas campañas que están orientadas a este tipo de conducta de la población a la que nos queremos dirigir. Entonces, la composición de clases sociales en un país y el estilo de vida que caracteriza a estas clases sociales son fundamentales en la definición del producto, así como en la promoción de esos productos y el precio del producto. Otro de los factores importantes es el factor tecnológico. Nosotros más que nadie conocemos que la tecnología pues avanza a pasos agigantados y puede convertirse bien en un factor de apoyo a nuestro producto, es decir, se puede convertir en una oportunidad, como también se puede convertir en una amenaza, ¿no? Es una amenaza para nosotros si el cambio tecnológico no está al alcance del proyecto financiero de nuestra empresa, ¿no? Entonces, muchos proyectos han fracasado por los cambios tecnológicos que se han dado, porque se requiere de mucha inversión o de mucho financiamiento. Entonces, muchas decisiones sobre productos van a quedar condicionados al avance de esta tecnología que puede dejar técnicamente obsoletos ciertos productos, ¿ya? Es decir, empresas de nuestra competencia pueden invertir en tecnología y pueden colocar en el medio productos que sean más baratos, con mayor calidad y a menor precio, ¿ya? Invierten en tecnología, pues entonces tienen un factor de producción a escala y nuestras empresas quedarían al margen de esta competencia.
La dificultad de predecir el comportamiento de este factor reside en la rigurosa confidencialidad con lo que se realiza esta investigación tecnológica y el celo de guardar la información resultante para beneficio propio, dado las grandes ventajas competitivas que permite poseer un producto resultante del avance tecnológico. Nosotros sabemos que la información, pues, es el bien más preciado de toda empresa o de toda institución. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar una estrategia comercial en base a la investigación tecnológica de nuestro sector, pues nosotros tenemos que guardar con mucho recelo toda esta información, ¿ya? Dado que es uno de los factores que cambia más bruscamente o más rápidamente. Otro de los factores que nosotros debemos considerar, pues, es el factor político legal. El medio político y legal condiciona el comportamiento de todo un sistema que abarca desde la parte económica, la parte sociocultural, y tiene relación con la opinión, la confianza y la formación de expectativa en grado distinto para cada agente del mercado. Suele suceder, nosotros hemos vivido ya después del año 2019, cuando hubo la renuncia del presidente Evo Morales, ¿no? Y se dio la sucesión de Yanine, que había una incertidumbre, ¿no? Es decir, las empresas no sabían cómo se iba a mover el nuevo gobierno. Entonces tiende a suceder que ante estos cambios de conducción política de un país, los procesos de inversión disminuyen. Y asimismo la generación del proyecto de inversión tiende a decaer hasta que el sector comercial, pues, conozca las directrices que el nuevo esquema de gobierno pueda determinar para poder conducir económicamente a nuestro país, ¿no? En economías desarrolladas, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, economías que podemos decir que tienen una estabilidad política, el cambio de un partido político en el gobierno no tiene repercusiones sustanciales en los procesos de inversión y elaboración de proyectos, ¿ya? Ustedes conocen que ya muchos inversionistas, muchos empresarios extranjeros ya no quieren invertir en Bolivia, ¿no? Hay muchas empresas que se han retirado de Bolivia. Entonces, esto sucede porque no existe, digamos, un ambiente de confianza para ellos que sea atractivo para poder invertir. Entonces, el factor político y el factor legal es preponderante para poder también nosotros desarrollar nuestra estrategia comercial. Entonces, los 4 factores que nosotros debemos estudiar es el factor económico, saber estudiar o saber visualizar las variables del factor económico, los agentes económicos, el factor sociocultural de nuestra población objetivo, el factor tecnológico y lo que es el factor político legal. Asimismo, nosotros tenemos que conocer las amenazas que hay en el medio. Ya ustedes saben que estas amenazas nosotros no las podemos controlar, ¿no? Todo lo que es el entorno. Y cuando nosotros hablamos del entorno y de las amenazas de este entorno, son todas aquellas variables y características significativas del entorno externo a nuestro proyecto que nos pueden dar algún efecto negativo. Las recesiones, el crecimiento de la competencia, que existe un mayor grado de apertura al comercio exterior, es decir, que permita vislumbrar la entrada masiva de productos competitivos a bajo precio
la incertidumbre política, como etcétera. Entonces, las amenazas son aquellas variables que nosotros no podemos controlar, ¿no? Todo lo que es externo a nuestro proyecto, todo lo que está fuera de nuestro alcance, ¿sí? Pero así como existen amenazas, también existen oportunidades. Y las oportunidades constituyen todos los elementos favorables para nuestro proyecto. Dentro de estas variables nosotros podemos tener variables de política económica, de desarrollo hacia adentro, la existencia de una demanda insatisfecha, los incentivos gubernamentales a las actividades de nuestro proyecto, las ventajas comparativas con el resto de la industria y por qué no también la experiencia en la gestión de proyectos similares que nosotros podamos haber desarrollado. Cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra estrategia comercial, aparte de conocer los 4 factores y conocer lo que son las amenazas y las oportunidades que nos puede dar el medio, también nosotros tenemos que conocer a los aliados del medio externo. ¿Quiénes son estos aliados del medio externo? Son los agentes económicos que podrían estar interesados en el desarrollo de nuestro proyecto debido a las ventajas indirectas que este tendría para sus actividades, como ser los mercados proveedores. Por ejemplo, si vamos a tener un proyecto de una fábrica de mesas, digamos, pues nuestro mercado proveedor de madera es nuestro aliado, ¿no? Porque él va a tener una ventaja indirecta sobre nuestro proyecto. Asimismo, si nosotros vamos a desarrollar una fábrica de poleras de algodón, pues el mercado proveedor de nuestra materia prima y de nuestros insumos también tiene una ventaja indirecta sobre nuestro proyecto. Y otro de los aliados de nuestro medio externo pues son los canales distribuidores, ¿ya? No siempre nuestro producto va a llegar directamente desde nuestra fábrica hacia nuestro cliente final, ¿no? Nosotros podemos tener algunos canales de distribución. Entonces, dentro de las ventajas indirectas pueden estar estos mercados minoristas, estos mercados mayoristas o lo que son los distribuidores mayoritarios, ¿no? Es decir, ellos son los aliados del medio externo, es decir, aquellos que se van a obtener algunas ventajas indirectas con el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Ya? Y bueno, y dice también otro de los aliados del medio externo son las autoridades municipales. Si nosotros hablamos de proyectos municipales o gubernamentales que se ven interesados en el desarrollo pues de la comunidad, ¿no? Que va a permitir el proyecto, entre otras cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un proyecto de construcción de carretera, ¿no? ¿Cuál es la comunidad que se va a beneficiar con el desarrollo de esta carretera? Si nosotros estamos hablando de la construcción de nuevos mercados, la zona donde nosotros vamos a construir estos nuevos mercados y así muchos proyectos que se pudieran dar. Si nosotros también vemos, ahorita hay todos los días nosotros escuchamos noticias acerca de las licitaciones de la basura, ¿no? Hasta ahora el gobierno municipal puede hacer una licitación de recojo de basura. Entonces, aquellas empresas que vayan a trabajar en el reciclado de la basura también van a tener estas ventajas indirectas, ¿ya? Entonces, son todas aquellas empresas que nos puedan proporcionar la materia prima, que nos puedan proporcionar nuestros insumos, aquellas empresas o aquellas comunidades que se van a beneficiar con algún proyecto social o etcétera, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir que dentro de los 5 mercados que nosotros estudiamos,
está el mercado proveedor. Hasta ahora nosotros no hemos hecho nada de énfasis ni de estudio sobre el mercado proveedor. Y este mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que nuestro mercado consumidor, ya que muchos proyectos tienen una dependencia extrema en calidad, cantidad, oportunidad de recepción de materias primas o de insumos, ¿ya? Pero este mercado, como es igual de importante que el mercado consumidor, nosotros lo vamos a trasladar a lo que es el capítulo número 3, que es el estudio técnico del proyecto. Cuando nosotros estamos estudiando el mercado proveedor, ahí nosotros tenemos que identificar aquellas empresas que nos van a proporcionar nuestra materia prima, nuestros insumos, la calidad de esa materia prima, la cantidad de la materia prima o insumos, la oportunidad de recepción, ¿sí? El costo de traslado, etcétera. ¿Por qué lo voy a trasladar al estudio técnico? Porque aquí también les voy a pedir ya lo que es la definición de cantidades y el precio de compra tanto de las materias primas como de los insumos, para que nosotros ya podamos ir armando nuestros requerimientos, nuestras tablas de requerimientos que luego van a ir a alimentar a lo que es el capítulo de inversión, ¿ya? Ok, bueno, a ver, ¿qué más podríamos hablar nosotros sobre la estrategia comercial? Cuando nosotros estamos hablando sobre el desarrollo de nuestra estrategia comercial, pues es importante que nosotros conozcamos la estrategia de marketing de las 4P, ¿no? Las famosas 4P o marketing mix, que son todo un clásico del marketing, pero a los cuales se le está dando menos importancia, ¿no? Muchas veces es porque nosotros nos centramos más que todo en la parte digital. Es decir, estamos pensando en cómo hacer publicidad en Facebook, cómo hacer publicidad en otras redes sociales, y no así en los aspectos básicos y esenciales del marketing, ¿sí? Se nos viene siempre en nuestra mente, digamos, cómo vamos a posicionar nuestra página web, y nos olvidamos de las decisiones más estratégicas a nivel de negocio. Para hacer lo que es el marketing mix, lo primero que tendremos que definir son las 4P, ¿no? Esas 4P, que es el producto, el precio, la distribución y la promoción. Por si acaso, este es un tema bastante amplio. No sé si ustedes lo de sistemas lo habrán llevado en alguna otra materia, pero nosotros solamente vamos a recoger aquellos aspectos que nos interesan como parte del desarrollo de nuestra estrategia comercial. Entonces, dentro de la primera P está la estrategia de producto. Ya nosotros sabemos que como producto entendemos aquello que la empresa va a comercializar. Cuando hablamos de producto, también estamos hablando del servicio en un determinado mercado, es decir, en nuestro mercado objetivo, para solucionar unos determinados problemas o necesidades. En este punto habrá que determinar todas las variables que puedan afectar la comercialización de nuestro producto, es decir, la marca, ¿ya? Hoy día ustedes tienen que presentarme lo que es la marca y lo que es el eslogan, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos desarrollar una estrategia de producto, ya tenemos que tener definida lo que es la marca, el empaque, las etiquetas, podemos hablar de la garantía de nuestro producto, del servicio que nosotros vamos a dar, de la entrega, cómo se va a entregar nuestro producto,
de las formas de pago, si son pago al contado, pago al crédito, de la seguridad, de la procedencia geográfica que tiene nuestro producto, del prestigio de nuestra empresa. Es muy importante también poder considerar lo que es el servicio postventa, ¿sí? Es decir, poder medir si nuestro cliente queda satisfecho, si nosotros vamos a dar mantenimiento a nuestros productos que vamos a vender, como etcétera, ¿sí? Todas estas variables y características nosotros las tenemos que tener clara antes de lanzar nuestro producto al mercado. Por eso es que dentro de lo que es el estudio de mercado se hace lo que es la presentación comercial del producto. Ahora con lo que ustedes ya han determinado lo que es su marca o están trabajando en lo que es el eslogan, y algunos de los proyectos ya han presentado lo que son sus etiquetas. Por ejemplo, el último proyecto que presentaron de las poleras de algodón, las etiquetas me decían que iban a venir en un papel ecológico. Digamos, son variables que se están estudiando para poder llegar al público objetivo que ustedes han definido, ¿sí? Otra de las 4P, pues, que nosotros vamos a utilizar o a estudiar son las estrategias de precio, ¿no? La estrategia de precio va a consistir en definir cuánto va a costar cada uno de los productos y o servicios que nosotros vamos a lanzar al mercado. Luego vamos a estudiar un poquito más en extenso lo que va a ser la estrategia de precio. Es decir, nosotros vamos a tener que determinar cuál es la cantidad de dinero que podría llegar a pagar una persona por adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Cuando nosotros desarrollamos una estrategia de precio, debemos tener en cuenta las 3C de marketing, que son el cliente, los costes y la competencia. Y en base a estas 3 variables, nosotros podemos desarrollar distintos métodos de fijación de precio. Entre ellos tenemos el método de fijación de precio basado en los costes, el método de fijación de precio basado en nuestra competencia y los métodos de fijación de precio basado en la demanda de nuestro producto o nuestro servicio. Seguimos estudiando lo que son las 4P y tenemos las estrategias de distribución, ¿sí? El siguiente paso va a ser determinar cuál va a ser nuestro canal de distribución de la empresa. En pocas palabras, ¿qué otras empresas van a intervenir desde que nosotros iniciamos la fabricación hasta la comercialización? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo va a llegar nuestro producto de nuestra fábrica a nuestro consumidor? También hay que tener en cuenta si la venta únicamente va a ser a través de una tienda física, es decir, cuando nosotros empecemos a hacer el estudio de inversiones, ahí ustedes tienen que determinar si va a haber una tienda física, si va a haber una fábrica, o si va a haber distintos puntos de venta, o simplemente van la comercialización va a ser en línea, ¿no? Entonces, o si van a combinar ambos aspectos. Entonces, es muy importante esta definición, porque no va a ser la misma inversión de aquellos proyectos que pretendan hacer la compra de un terreno para la construcción de su fábrica, como otros que solamente van a tener las tiendas online, ¿no? Entonces, eso va a repercutir básicamente en lo que va a ser las inversiones. Y, lógicamente, la parte de financiamiento. Dependiendo de cuántas sean estas organizaciones y estos canales que van a intervenir, nosotros vamos a tener que tener diferentes canales de distribución. Ok. Otra de
de las 4P que nosotros estudiamos es la estrategia de promoción. Estas estrategias de promoción nos ayudan a determinar cómo vamos a comunicar a nuestros potenciales clientes que nosotros somos la mejor alternativa posible para solucionar sus problemas. Entonces, existen distintos tipos de comunicación que nosotros podemos utilizar, como ser la publicidad, la promoción de venta, las relaciones públicas, el patrocinio, la feria, los medios de televisión, radio, prensa, redes sociales, etcétera, ¿sí? Nosotros podemos combinar el online con el offline y llevar a cabo una comunicación integrada. Pero indistintamente del canal o del tipo de comunicación que nosotros vamos a utilizar, siempre tenemos que tratar de transmitir nuestro mismo mensaje, ¿ya? Adaptándolo al medio que vamos a utilizar, porque nuestro público objetivo es el mismo, ¿sí? Entonces, va a depender también mucho del público objetivo, ¿no? Si yo quiero, pues, llegar a jóvenes entre los 13 años a los 16 años, les aseguro que no voy a utilizar lo que es la prensa escrita, mucho menos voy a utilizar la radio, tal vez llegue a utilizar la televisión o voy a utilizar lo que son las redes sociales, ¿no? Y tenemos que estudiar también en qué redes sociales utilizan, pues, nuestro público objetivo de acuerdo a la edad y de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Porque no todos, pues, tienen los mismos ingresos, ¿ok? También podemos utilizar lo que es las promociones de venta. Dentro de lo que son las promociones de venta, nosotros tenemos que definir en qué temporada hay el alza de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que son los proyectos de las poleras para personas con sobrepeso, tal vez tendrían que pensar en una estrategia de promoción, ¿no? Porque es un público objetivo sensible. Entonces tendríamos que ver el tipo de comunicación que se va a utilizar. Dentro de algunas estrategias que nosotros podamos ver, están las ventas cruzadas de más productos. Si esto lo podemos ver nosotros en las cadenas farmacéuticas, en los productos como ser Herbalife, Node, lo que utilizan, ¿no? El carrito, ¿ya? El carrito, este carrito que a mayor cantidad de productos vendidos, nosotros podemos tener mayores clientes. Otra de las estrategias comerciales es el producto o servicio más innovador. Las empresas que pertenecen al ámbito de la tecnología o la automatización se distinguen por crear productos de vanguardia, y para utilizar esto como parte de su estrategia comercial es necesario que sepan definir qué es innovador para la organización o cómo es usted innovador, ¿ya? Es decir, ¿qué significa el concepto de innovador para que nosotros podamos desarrollar una estrategia comercial en este aspecto? Otra de las estrategias comerciales, pues, es mejorar nuestro servicio al cliente. Esta puede ser una buena estrategia comercial si la empresa ha tenido problemas para brindar un servicio al cliente de calidad. Algunas empresas incluso se han ganado una sólida reputación por ofrecer un servicio al cliente excepcional. Hemos visto nosotros en esta última gestión que todos los que teníamos TV Cable, ¿no? Por lo que era Cota, nos hemos salido de lo que era Cota porque de un momento a otro empezaron a perderse ciertos canales de televisión y no nos advirtieron acerca del cambio de tecnología que iba a tener la empresa para poder ofertar este servicio. Ya, entonces, ante el descuido del servicio al cliente, pues Cota ha perdido
bastante público objetivo que tenía ganado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el servicio al cliente es muy importante como una estrategia. Aquí podemos hacer hincapié en lo que es el proyecto que están desarrollando ustedes para poder brindar servicio de plomería, carpintería, albañilería y otras cosas más que van a plantear. Entonces, ¿cómo pueden medir el servicio al cliente? ¿Sí? Dado que van a tener, mientras más clientes tengan satisfechos, pues estos clientes son los que le van a hacer mayor promoción, ¿no? Entonces, es importante desarrollar una estrategia de servicio al cliente. También tenemos, vuelve aquí a salir lo que es la estrategia de precio. Las estrategias de precio, cuando se trata de precio, las empresas pueden mantener sus precios bajos para poder atraer a más clientes o dar a sus productos un valor de aspiración, fijándolo más allá de lo que la mayoría de los clientes comunes puedan pagar. Si las empresas planean mantener sus precios bajos, van a necesitar vender un volumen mucho mayor de producto, ya que los márgenes de beneficio suelen ser muy bajos. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es la estrategia de fijación de precios, ¿ya? Nosotros podemos tener, como les decía anteriormente, la combinación de varias estrategias comerciales que nosotros vamos a definir, pero todas las empresas o todos los proyectos que nosotros vamos a desarrollar tienen una estrategia de fijación de precios, a no ser aquellos proyectos que vayan a desarrollar productos de marca, ¿no? O estén destinados para el consumo de personas con ingresos altos, pero en su gran mayoría desarrollan estrategias de fijación de precios. ¿Qué pasa con esta estrategia de precio? Si nuestros precios son demasiado elevados, nosotros no vamos a lograr captar suficiente cliente. Y si nuestros precios son demasiado bajos, las personas lo van a asociar que no tiene calidad, ¿ya? Y si son demasiado bajos, también nuestra empresa no puede tener suficiente rentabilidad e incluso tengan problemas operativos para cubrir la demanda, ¿no? Entonces, hay que verificar, digamos, precios altos, muy elevados o precios bajos. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Cuanto más alto es el precio, menor es la demanda. Eso lo hemos visto en la curva de la demanda. Y cuanto más bajo es el precio, el porcentaje de oferente también va a ser menor, ¿no? Porque este segmento del mercado no va a ser atractivo para los productores. Entonces nosotros necesitamos entrar en lo que es un punto de equilibrio, ya que el ofertante no está dispuesto a vender a un precio tan bajo que le haga perder dinero, ni el cliente está dispuesto a pagar un precio tan alto que supere demasiado el valor percibido. También es importante estudiar a lo que es la competencia, ¿no? Según cuáles sean los precios de nuestra competencia y el valor percibido de sus productos y servicios, nosotros tendremos mayores o menores posibilidades de vender a un determinado precio. Entonces, cuando nosotros hacemos la definición de la estrategia comercial de precios según nuestra competencia, nosotros tenemos aquí tres formas que se nos puedan presentar. Nosotros podemos definir un precio medio o igual. Es decir, otra empresa que quiera penetrar en el mercado puede establecer precios que se ajusten al precio habitual, al precio del mercado, a la costumbre por un determinado producto o servicio. O nosotros podemos definir un precio primado o más alto. Es decir, las empresas pueden establecer precios más altos que la competencia
para ser percibido como un producto que tenga, o un servicio que tenga mayor calidad, ¿no? Y en este caso nosotros estaríamos destinados a obtener otro nicho del mercado, ¿no? Porque ya queremos que nuestros clientes nos perciban con mayor calidad, ¿ya? Asimismo, nosotros podemos definir precios más bajos. Una empresa nueva que quiera conseguir un alto nivel de penetración en el mercado y obtener una mayor cuota del mercado, puede establecer una política de precios más bajos que la competencia, ¿sí? Aquí ya hemos visto que pueden haber desventajas, ¿no? Puede ser que a precios más bajos nuestra demanda pues suba porcentualmente y nosotros no podamos tener la capacidad de poder atender a toda esta demanda o no podamos cubrir ni siquiera nuestros costos operativos, ¿ya? Entonces, la definición de los precios según la competencia, pues aquí nosotros podríamos mirar estas tres formas para poder definirla. A ver. Asimismo, esta estrategia de fijación de precio nosotros la podemos hacer según los costes de la empresa. Otro de los enfoques que muchas empresas adoptan a la hora de fijar precio es analizar su propia situación interna. Es decir, poder analizar cuáles son los costos y cuáles son los gastos que nosotros vamos a tener para poder producir o para poder brindar nuestro servicio, ¿sí? También se trata de determinar cuál va a ser el margen de beneficio que nosotros deseamos lograr, cuál es el objetivo económico, ¿no? Y este objetivo económico, esta utilidad que nosotros como empresa queremos lograr, va a estar en función de los costos fijos y de los costos variables, ¿sí? Aplicar un porcentaje sobre el precio de coste de productos o servicios. La mayor dificultad que implica esta estrategia de fijación de precio es que no tiene necesariamente en cuenta al consumidor final, ni tampoco a la competencia. Su enfoque se centra exclusivamente en que nuestro proyecto sea viable. Bueno, tenemos la fijación de precios según el valor. Este enfoque o estrategia de precios tiene como objetivo definir los precios según el valor que aportan al cliente. Si en algunos casos puede ser muy fácil calcular el retorno sobre la inversión que supone para una empresa la adquisición de un producto o servicio, en otros ese valor puede resultar algo más intangible. A veces el valor percibido por un cliente sobre un producto o servicio puede ser más elevado que su precio real, mientras que otra, el valor percibido no corresponde con el precio real que se está cobrando. Entonces, es de gran importancia conocer nuestro mercado para que nuestro producto o nuestro servicio aporte el mayor valor posible a nuestro cliente, dentro de los márgenes de precio establecidos para la viabilidad y rentabilidad de nuestra empresa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra estrategia de precio? Para definir nuestra estrategia de precio, nosotros tenemos que ver, tenemos que analizar o tenemos que conocer a cabalidad nuestro mercado, todas las variables que pueden incidir sobre nuestro público objetivo, el sector al cual va dirigido nuestro producto o nuestro servicio, la propuesta de valor al cliente que nosotros queremos dar, la marca, y cómo nosotros queremos ser percibidos, ¿no? No todas las empresas pues quieren ser percibidos como la primera opción en la mente de nuestro consumidor, ¿no? Entonces va a depender bastante de lo que va a ser la visión
de nuestra empresa que nosotros queremos crear. Dice que el público con un alto poder adquisitivo, una política de precios bajos, podría ser muchas veces contraproducente a que nuestro producto sea percibido como de baja calidad. Y esto yo lo veo bastante en las prendas de vestir, por ejemplo. Existe un segmento de clientes que si ve, por decirle, una prenda en un mercado, ¿ya? Y ve la misma prenda que se comercializa en las redes sociales, adquirirlo de un mercado, él lo asocian como un producto de baja calidad. ¿Ya? Entonces, es muy importante para nosotros cómo queremos ser percibidos. Tratar de competir en precio únicamente deja al lado otros factores, como la calidad del producto o del servicio, carece de sentido en la actualidad en la que la globalización e Internet han reducido las barreras para poder acceder a una oferta casi limitada. Nosotros debemos aportar valor y ofrecer soluciones al cliente. No solamente debemos competir en precio. Entonces, ¿qué estrategia va a seguir su proyecto para la fijación de precios? ¿Cómo quieren ser percibidos ustedes? ¿Ya? Entonces, aquí yo le dejo toda la teoría para que ustedes puedan centrarse en la estrategia comercial que va a tener su empresa. ¿Cómo quieren ser percibidos? Si quieren ser percibidos como un producto de calidad, quieren ser percibidos como un producto accesible a todo su público objetivo, como etcétera, ¿ya? Entonces, toda esta teoría para nosotros es importante para que nosotros podamos definir esa estrategia comercial. Voy a volver a lo que era el inicio. Entonces, esa estrategia comercial que ustedes van a desarrollar, pues está centrada en el punto número 7. Ahorita vamos a estudiar lo que son los canales de distribución, que es una teoría ya un poquito más corta y que constituyen las dos últimas partes de este capítulo. Déjenme, por favor, buscar mi otra lección. Y con eso nosotros básicamente estaríamos terminando todo lo que es el capítulo de mercado y lo vamos a complementar con lo que son las presentaciones de grupo. Bueno, cuando nosotros hablábamos de los aliados que tenemos para poder desarrollar nuestra estrategia comercial, hablábamos que dentro de los aliados teníamos a lo que era nuestro mercado proveedor y también a nuestro mercado distribuidor, ¿ya? Entonces, los canales de distribución son el conjunto de medios que va a utilizar su empresa para hacer llegar su producto o servicio desde la fábrica hasta el consumidor final, ¿sí? Entonces, se debe atravesar 3 etapas previas al ciclo de venta antes de poner nuestro producto, nuestro servicio a la venta. Conocimiento. El cliente tiene que saber que nosotros existimos como empresa, que nosotros tenemos ese producto o ese servicio y que está disponible para que él lo utilice, para que él lo compre o para que él utilice ese servicio. Tiene que también ver con lo que es la consideración, que valore nuestro producto como una posible buena opción. Y visita. El cliente debe acercarse a un punto de venta. Cuando hablamos de un punto de venta, hablamos ya de un punto físico o virtual, donde pueda adquirir nuestro producto o pueda acceder a nuestro servicio. ¿Ya? Entonces, estas son las etapas previas a nuestro ciclo de venta. Si nuestro cliente no sabe que existimos, no sabe que existe una empresa que fabrica
productos plásticos a través del reciclaje, no sabe que existe una empresa que comercializa huevos ecológicos en cierta comunidad, o que existe una empresa que brinda servicio de plomería, albañilería, en el punto de su casa. Entonces no nos va a tener pues en mente, ¿no? En el momento que se le dé esa necesidad. ¿Sí? Entonces, lo primero es que nos conozcan, y lo segundo es que sepan dónde estamos nosotros, que conozcan nuestro producto, ya sea de forma física, si tenemos puntos de venta, o ya sea de forma virtual. Para ello es muy importante la definición comercial que nosotros hacemos como primer punto. Ya sabemos que todo entra por los ojos, ¿no? Entonces tenemos que saber hacer una descripción comercial de nuestro producto. Disculpe, ingeniera, ¿está Dígame. compartiendo? Sí, no estoy compartiendo. Sí, no está compartiendo. Ok, vamos a compartir, van a disculpar. Ok. Bueno, seguimos sobre los canales de distribución. Dice, con la popularización de Internet y el asentamiento del comercio electrónico, los canales de distribución han experimentado cambios lógicos para poder adaptarse a las nuevas tecnologías y a la digitalización. Esto ha provocado el acercamiento entre fabricantes y consumidores, difuminando la participación de los distintos agentes distribuidores. Los podemos dividir entonces en presenciales, a distancia, donde destacaría la parte digital, pero hay mucho más, ¿no? Como ser catálogos, celulares, Facebook, Instagram y todas las redes sociales, ¿ya? Y esto viene asociado también con las distintas formas de pago, ¿no? Que se pueden dar. Ahora ya no solamente se hace, es más, con la pandemia se ha popularizado todo lo que es las compras en línea, las compras a través con tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Con QR y las distintas formas de pago que podemos realizar. Entonces, cuando nosotros establecemos o cuando queremos establecer los canales de distribución, nosotros tenemos que conocer que existen canales propios o directos, es decir, la propia empresa fabricante se encarga de hacer llegar su producto al cliente final, sin intermediario. Por lo tanto, no delega procesos de almacenaje, de transporte o de atención al consumidor, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar si hay aquí proyectos que vayan a poder establecer un canal propio o directo. O también pueden utilizar canales externos o ajenos, es decir, la distribución y comercialización es realizada por empresas distintas a la productora. El proceso de distribución es el negocio en sí mismo, dando lugar a la aparición de agentes intermediarios en función del número de participantes. Cuando utilizamos el canal externo, nosotros podemos distinguir 3 tipos de distribución externa. ¿Cuáles son? El corto, el largo y el doble. El corto, el producto va a ir de la fábrica al detallista o minorista, y de este minorista llega al cliente final. Es propio del comercio electrónico, en el que las plataformas e-commerce conectan productores y consumidores de forma ágil y sencilla. También podemos tener el largo. El producto viaja desde el fabricante al mayorista y del mayorista al minorista, y por último llega al consumidor. Este tipo de distribución es el más común y es propio de pequeños negocios y de tiendas de barrios tradicionales. También podemos tener los canales dobles, es aquella en la que además de mayoristas y minoristas también interviene un tercer agente,
Ese tercer agente es el distribuidor o agente exclusivo que participa en la comercialización de productos. Es propio de franquicia o agencias de viaje, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que poder determinar cuál va a ser su canal de distribución. Si va a ser un canal propio directo de la fábrica al cliente final o si van a utilizar un canal externo. De utilizar un canal externo, ustedes tienen que poder describir, pues, si va a ser un canal corto, largo, doble, y pues tienen que hacer como un flujograma, ¿no? Para que se pueda identificar cuál es el camino desde que sale el producto o el servicio de la fábrica hasta que llega al consumidor final, ¿sí? En este punto, ustedes tienen que preguntarse cómo puede afectar la distribución al posicionamiento o la imagen de su marca. Entonces, cada negocio debe estudiar cuál es el canal de distribución y cuál es la estrategia comercial que van a definir más conveniente, es decir, para poder generar mayores ventas al mínimo costo, analizando así sus propios productos o sus servicios, la capacidad de fabricación que puedan tener para poder lograr pues lo que es la misión y la visión, ¿no? de las empresas que ustedes tengan que quieran construir, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando en lo que es el capítulo número 2, estudio de mercado. Aquí en amarillo estoy colocando lo que queda pendiente. Ya básicamente este vendría a ser lo que es el índice general del capítulo número 2. Tenemos todavía lo que es la proyección de la demanda y la proyección de la oferta con la exposición del grupo. Si no me equivoco es para el jueves 4, nosotros ya vamos a poder completar estos puntos de nuestro capítulo, ¿no? Lo mismo sucede con la oferta, ¿no? Nos van a enseñar algunos métodos o alguna fórmula para poder proyectar. Una vez que nosotros proyectamos, vamos a poder hacer el balance de nuestra oferta y de nuestra demanda. Haciendo este balance oferta y demanda, nosotros llegamos a un punto de equilibrio, podemos analizar si existe una demanda insatisfecha y luego a través de este balance oferta y demanda nosotros vamos a construir lo que va a ser la cantidad de productos o servicios que nosotros tenemos que colocar en el medio, ¿sí? Es a partir de este punto que nosotros vamos a trabajar en el capítulo número 3, que es el estudio técnico. O sea, no podemos avanzar al estudio técnico si no tenemos descrita o analizada toda esta información, recolectada toda esa información, ¿sí? Ya podemos nosotros fijar lo que es la estrategia de comercialización. Ahí ustedes tienen que justificar pues por qué están eligiendo esa estrategia. Les vuelvo a recalcar que ustedes pueden combinar, ¿ya? Pueden utilizar una estrategia de producto o servicio, una estrategia de distribución, una estrategia de promoción, de precio, no sé, de servicio postventa, no sé qué tipo de estrategia de comercialización van a definir. Y esa estrategia pues tiene mucho que ver con el producto o el servicio que su empresa vaya a realizar. Asimismo, en el 2.9 están los canales de distribución. Ahí ustedes pueden hacer un pequeño flujograma donde determinen pues el canal de distribución. Es decir, cómo su producto o su servicio va a llegar de su fábrica hasta su consumidor final. Y como último tenemos la definición del precio comercial, es decir, cuando nosotros hemos estudiado lo que es nuestra competencia, podemos tener nosotros competencia directa o indirecta, si nuestro proyecto, nuestro producto es nuevo, y vamos a definir nuestro
precio comercial en base a los precios de nuestra competencia. Y es en esa parte donde ustedes tienen que definir cómo quieren ser percibidos. Si van a mantener un mismo precio, si su precio de venta comercial estamos hablando, porque hasta este momento no sabemos el precio real de venta porque no hemos estudiado costo, ¿ya? Si quieren estar por debajo de ese precio, si quieren estar por encima de ese precio, entonces tienen que justificar el porqué del precio comercial. Tal vez algunos puedan decir, no, yo quiero ser considerado como un producto de calidad, entonces voy a estar con un 10% sobre el precio, el promedio de venta normal de mis competidores. Otros pueden decir, no, yo quiero tener mayor cantidad de demanda y voy a estar por debajo del precio fijado del mercado, ¿ya? Entonces, todas esas definiciones tienen que tener un sustento. No se olviden que para la defensa del proyecto no es solamente decirme, ¿sabe qué? El precio de venta del huevo, de la canasta de 18 unidades, qué sé yo, de 25 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 25 bolivianos? Hasta este momento ustedes no saben nada del costo. Ya no saben cuáles son sus costos fijos, ni cuáles son sus costos variables, ni cuáles van a ser las inversiones en maquinaria o tecnología. Es decir, hasta este momento ustedes no pueden definir su precio de venta. Solamente están definiendo su precio comercial, ¿sí? Ese precio comercial que esté en base al análisis que ustedes van a hacer de su competencia. Ya el precio de venta lo vamos a analizar cuando estemos viendo la parte de inversiones y financiamiento. Ya cuando hayamos hecho el estudio de todos nuestros requerimientos, de todos nuestros costos, de todos nuestros gastos, de los posibles ingresos que podamos tener, y cuando hayamos definido las utilidades que queremos tener como empresa, entonces recién estamos en condición de poder definir nuestro precio de venta. En este momento solamente es el precio comercial, ¿ya? Bueno, con eso nosotros hemos terminado lo que es el capítulo número 2, a excepción de estos que están en amarillito, ¿ya? Eso va a estar complementado pues con estos grupos de exposición. Bueno, hoy día tenían que presentar una tarea a todos los grupos, era sobre el nombre de la empresa, el logo de la empresa y el eslogan que iba a tener su empresa. Por el tiempo yo ya la coloqué dentro de lo que es la plataforma. Dentro de lo que es la plataforma ya está establecida la tarea. Voy a dejar de compartir. Voy a buscar mi plataforma. En la parte de seguimiento al proyecto, lo mismo, solamente sube el jefe del proyecto, ¿ya? Y para aquel grupo nuevo de los 2 integrantes, nos sube todo el documento que ha trabajado hasta este momento, ¿ya? Entonces, acá está la tarea, dice presentación de la marca y eslogan de tu empresa, y tienen hasta las 23:50 de hoy, miércoles 27 de abril, para poder subir, ¿ya? Una vez que nosotros revisemos el eslogan y tal vez la marca de alguno de los proyectos, eso puede cambiarse o puede complementarse. ¿Ok? ¿Preguntas? Solo se lo subiríamos las imágenes, ¿no, ingeniera? Claro, ahí tienen que subir el nombre, no sé pues qué se va a llamar cuál va a ser la marca de su empresa, ¿no? Cuál va a ser el nombre de su empresa, y si van a tener definido, todos tienen que definir un eslogan, ¿no? De la empresa. ¿Ya? Solamente sube el jefe del grupo. Tienen que ser creativos, ¿sí, no? No pueden copiar por si acaso el nombre de las otras empresas. Eso no se permite. Ok.
¿Cómo les ha ido al grupo que tenía que exponer ahora? ¿Han podido realizar su exposición? A ver, el grupo era, voy a dejar un ratito. El grupo número 1, producción de huevos ecológicos. ¿Ha podido desarrollar su tema de exposición? No sé Sí, si ingeniera. ven. Sí, ingeniera. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Están en condiciones de poder exponer? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok, entonces le cedo ahorita. ¿Hay alguna consulta de parte de alguna consulta extra? Ingeniera, con respecto al formato para subir lo que es la marca, eslogan y todo eso, o solo lo ponemos como tal. Solamente tienen que poner el nombre de su proyecto, ¿no? Y subir tal como está. La marca, tal vez han utilizado alguna letra característica, algún tamaño, algún color, ¿no? Y el eslogan, ¿no? Y el nombre de su empresa. Hasta ahorita todavía no estamos definiendo el tipo de sociedad, ¿no? No sabemos si va a ser una SRL, si va a ser una sociedad anónima, porque todavía no hemos estudiado la parte de organización de empresa. Ya, ahora sí hay algunos que ya le han puesto SA o SRL, digamos, está bien, súbanlo, digamos, pero eso tiende a una vez que ustedes conozcan las características de cada una de esas sociedades, pues recién van a poder definirlas, ¿ya? ¿Listo? Bueno, voy a dejar y voy a atiendan por favor a sus compañeros este documento una vez terminado de la exposición, me van a pasar también el documento para que yo lo suba a la plataforma. ¿Pueden subir? ¿Pueden empezar a compartir, por favor? Bueno, voy a empezar a la exposición. Vamos a explicar un poco sobre la elasticidad. Y bueno, para entender esto, tenemos que tener en cuenta que se tienen dos variables, como podemos ver en la balanza, por ejemplo, ahí de la imagen. Por un lado, serían los autos, la venta de autos, y por el otro, el costo de los autos. Si, por ejemplo, sube el precio, ¿sí? Sería una variable el precio, y por el otro lado tendríamos el número de ventas. Si sube el precio, bajaría el número de ventas porque la gente no podría tener mucho acceso por falta de dinero. O si el precio baja, muchas personas podrían acceder a comprarse un auto y en ese caso habría mayor demanda, ¿verdad? Entonces, a eso más que todo se refiere la elasticidad. Una variable que tanto le afecta a otra variable, relativamente dependiente una a la otra. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, la elasticidad, como ya lo explicamos, tiene dos variables, en este caso X y Y. Si la variación porcentual de la variable dependiente, en este caso Y, es mayor que la variable independiente, se dice que la relación es elástica. Como vimos en el anterior ejemplo, si el precio sube, entonces baja la demanda. En ese caso sería elástica. Pero si ocurre lo contrario, si la variación porcentual de la variable X es mayor que Y, entonces la relación sería inelástica. Esto quiere decir que si el precio sube no afecta tanto a la demanda. Por ejemplo, la pasta dental, si el precio sube, vamos a tener que seguir comprando. O sea, la demanda se mantendría. Pero entonces, solo le afectaría si sube el precio no sé, exageradamente, ¿verdad? Cosa que no creo que suceda. Pero bueno, en ese caso
para la pasta dental sería inelástica. Luego, la frecuencia en que se usa este término de elasticidad va más relacionado con precio-demanda y precio-oferta. Pero mediante la fórmula se puede adaptar a otros casos, claro, si se da, si tiene todos los parámetros, y se puede aplicar sin ningún problema, ya que se calcula simplemente los porcentajes. Y bueno, ahora va a seguir mi compañero para explicar un poco más sobre eso. Bien, vamos a hablar al respecto de lo que es la demanda. Siguiente. Bien, se puede definir la demanda como una necesidad, una petición o algo que realmente necesita uno y busca satisfacerlo, ¿no? De alguna forma obteniendo un bien que satisfaga esa necesidad. Siguiente, por favor. Acá tenemos las definiciones. Bien, un bien viene a ser algo, como decía antes, que satisface la necesidad de la persona, ¿no? Un servicio es algo también que cabe dentro de la necesidad, pero de un modo intangible, ¿ya? Y la necesidad es la carencia de algo, o sea, algo que uno no tiene, ¿no? Y el precio de acá se habla al respecto de lo que es el intercambio o el pago que hace uno, en este caso sería en unidades monetarias o dinero, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, desde el punto de vista de la economía, la demanda de un bien o servicio se define como lo que uno está dispuesto a pagar para obtener el bien dentro de un mercado, ¿no? Un mercado ya es un lugar donde se realizan estos intercambios de pagos y servicios y adquisiciones de bienes, ¿no? La siguiente, por favor. Oh. Bien, aquí un poco habla de los factores que intervienen en la demanda, que es el precio del bien, la renta, lo que uno gana, se puede decir, o lo que uno adquiere económicamente, los precios de los bienes relacionados, los gustos, y entran también otros factores como los físicos, los psicológicos y principalmente lo económico. Siguiente. Aquí tenemos otras definiciones también, por ejemplo, el precio del bien se refiere al valor, ¿no? Cuando está en el mercado siempre todo tiene su precio y ese es el precio por el cual uno tiene que adquirirlo, ¿no? Y la renta, como decía, es una forma de generar demanda, ¿ya? La siguiente. Bueno, esto aquí habla de bienes, lo que son los bienes sustitutivos, cuando, por ejemplo, no se encuentra algo que uno necesita, pero puede sustituirlo por otro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la imagen una carne de pollo o carne de res, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, carne de pollo, no encuentra, puede adquirir carne ya sea de res o de cerdo o de otra cosa. Y los complementarios son todos esos bienes que sí son de utilidad, pero realmente no son indispensables, se podría decir, ¿no? Siguiente. Bien, y aquí habla de los gustos, de las preferencias de los consumidores. Como vemos, ¿no? Hay diferentes bienes o cosas que se puede adquirir y entonces hay diferentes demandas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la demanda en sí se puede representar gráficamente como una curva, a través de una ecuación y a través también de tablas. Siguiente. Aquí vemos una gráfica de la demanda donde está el precio y la demanda. Como podemos observar, a mayor precio, menor demanda. Esto
Esto es lo que indica la ley de la demanda. En la siguiente, por favor. Aquí donde dice, ¿no? La ley establece que manteniéndose todo lo demás constante, dice, ¿no? La cantidad demandada disminuye cuando sube el precio. Es lo que veíamos en la gráfica anterior. Entonces, en resumen, a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. Eso sería todo. La siguiente ya le toca al otro compañero. ¿No? ¿Algo más? Oh. Ah, no, sí. Perdón. Bueno, quedaba un buenas ejemplo. noches, compañero. Ok, dale. Sí, quedaba un ejemplo de cómo determinar la ecuación de la demanda, perdón. La siguiente, aquí vemos un ejemplo. Dice, si se conoce la demanda, en este ejemplo de silla, que es de 200 unidades por mes, cuando su precio es de 10 a cada una, pero cuando su precio aumenta a 15, la cantidad demandada disminuye a 150 unidades por mes. Esto lo podemos expresar a través de una fórmula. En este caso sería una fórmula de una recta, y sustituyendo las variables en la siguiente, tendríamos la determinación y la resolución de la ecuación esta, resultando en, siguiente, en una gráfica donde podemos observar la variación de la demanda y con respecto al precio, ¿no? Y también podemos estimar, ¿no? Cuando el precio sea, en este caso 18, la demanda será igual a 120. Y esto nos muestra gráficamente la demanda en relación al precio. Sí, esto ya es, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Siguiente. Ya. Bien, sigue el siguiente compañero. Ok, buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. ¿Cómo calcular la elasticidad de la demanda? Para obtener un valor que sea comparable entre diferentes productos y servicios, se divide el porcentaje del cambio de la demanda entre el porcentaje del cambio del precio. El siguiente. Aquí tenemos la ecuación, que es el cambio porcentual en la demanda partido por el cambio porcentual del precio. De acuerdo al coeficiente de elasticidad, podemos tener tipos de elasticidad, ¿no? Por ejemplo, si es elástica, el resultado es mayor que 1. Unitaria, el resultado es igual a 1. Inelástica, el resultado es menor que 1. Perfectamente elástica, son resultados extremos, ¿no? El resultado es infinito. Perfectamente inelástica, el resultado extremo también, el resultado es igual a 0. Siguiente. Aquí tenemos la gráfica de la elasticidad de la demanda, de acuerdo a los tipos que se acaban de nombrar. Gráficamente, cómo se comporta, ¿no? Son las interacciones que se están fijando de acuerdo al resultado del coeficiente de la elasticidad. El siguiente, por favor. Okay. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, dice, el precio de la leche aumenta de 2.30 a 2.35, en tanto que la cantidad demandada de esta, en consecuencia, el aumento verificado se reduce de 900 millones de litros a 855 millones de litros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de elasticidad? Siguiente. Ya, entonces, a ver, aplicando la ecuación de la elasticidad de la demanda, que decimos que el cambio porcentual de la demanda partido por el cambio porcentual del precio. Aquí está más detallado, ¿no? Cuál es el cambio porcentual de la demanda y cuál es el cambio porcentual del precio. Entonces, lo que hacemos es pues sustituir los valores
que estaban en el enunciado y obtenemos un coeficiente de elasticidad de la demanda de 2.30. Y esto, como es mayor a 1, entonces se dice que es el producto es elástica, ¿no? Siguiente. Otro ejemplo similar, que es el precio de la barra de pan, que tiene de 1.10 a 1.25 pesos, ¿no? Lo subió. Si antes vendía 45 barras integrales al día, ahora solo vende 36. Entonces, nuevamente reemplazando los valores, obtenemos que el coeficiente de elasticidad es 1.83, nuevamente es elástica. Ahora aquí la pregunta es, ¿está bueno que suba el precio o está bueno que baje, ¿no? En este caso, el coeficiente de elasticidad es 1.83. Entonces significa que la disminución de ingresos que causa la caída de la venta es mayor que la subida de precio que aportan. Por ello, el panadero convendría más una bajada que una subida del precio. En otro ejemplo vamos a verlo un poquito más claro. Siguiente. Ya, este es de una compañía aérea que se plantea subir los precios, ¿no? Por trayecto un 20%. Entonces, si la elasticidad de la demanda de vuelos es 2.5, la pregunta es si le interesa la subida. Entonces, reemplazando los datos aquí en la ecuación de la elasticidad de la demanda, despejando el cambio porcentual de la demanda, se obtiene un 50%. Entonces, la respuesta es no le interesa subir el precio, ya que vamos a suponer lo siguiente. El precio actual es de 100 pesos y el número de pasajeros diarios es de 10.000 personas. Entonces, los ingresos por día van a ser igual a I igual a P por Q, o sea, 100 por las 10.000 personas, el cual resultado da de 1.000.000 de pesos por día. El siguiente. Ahora, vamos a suponer que sube el precio a un 20%, que serían 120 pesos. Entonces, con la diferencia de la demanda o la variación que hemos despejado, que nos salía 50%. Es decir, esto recae la mitad, ¿no? Entonces, si los clientes eran de 10.000, con una subida de precio a 120 pesos, un 20%, entonces los clientes van a ser de 5.000. Entonces, reemplazando nuevamente los datos para poder obtener los ingresos, se obtiene que 120 por 5.000 a 600 pesos. Entonces, con esto se perdería al día 400.000 pesos, ¿no? Entonces, la conclusión, pues, es que no le interesa subir los precios, ¿no? Porque va a perder más bien. Siguiente. Aquí está como conclusión. Entonces, para productos y servicios con alta elasticidad de la demanda, una bajada de precio de compra puede servir para aumentar las ganancias de la empresa. Es decir, los clientes son muy sensibles a la subida de precio, ¿no? Siempre hablando de cuando es elástico, ¿no? El coeficiente. En caso de que si la demanda es inelástica, conviene subir el precio, ¿no? Siguiente. Ok, esto va a explicar nuestro compañero. Yo voy a dar una explicación acerca, un ejemplo de elasticidad en el comercio internacional. Sobre la exportación e importación entre dos países, en este ejemplo México y Estados Unidos. La relación en el mercado estadounidense, su principal socio comercial que es de México, Estados Unidos, importando y exportando bienes y servicios. Vamos a ver las transacciones entre ellos debido a la diferencia. Puede variar las relaciones que tienen debido a la diferencia monetaria que cada país presenta. En este caso vamos a ver dos tipos de la elasticidad de ingreso.
El primero es exportación, que quiere decir la oferta o venta de algún producto o venta a algún país del resto del mundo, y la elasticidad de ingreso de las importaciones, de la demanda o compra hacia algún país del resto del mundo. La aplicación práctica de los indicadores estadísticos correspondientes nos permiten calcular los coeficientes de elasticidad tanto en las exportaciones como en las importaciones, con el fin de evaluar la situación de un país, en este caso México, dentro de su relación con su principal socio, en este caso Estados Unidos. A partir de los flujos comerciales existentes, ante las variaciones se pueden presentar elementos como el ingreso y los precios. En los países subdesarrollados, la elasticidad de ingreso, en los países subdesarrollados encontramos una condición fundamental. En los países de primer mundo, que el grado de elasticidad de las exportaciones debe superar al de las importaciones. Solo en los países subdesarrollados de primer mundo. En el resto de la mayoría de los países que no son subdesarrollados, va a ser menor el de las exportaciones. El ingreso de las exportaciones suele ser menor que el de las importaciones. La elasticidad de ingreso específica de las exportaciones e importaciones debe materializarse en el sentido de que las primeras ofrezcan una tasa de crecimiento más elevada, y como esto sucede cuando se atiende a un equilibrio en la balanza de pago. La situación que se observa evidentemente es el desequilibrio comercial de la misma. En este caso, vamos a ver la elasticidad de ingreso de las importaciones. La definición conceptual me dice que la elasticidad de ingreso de las importaciones debe expresarse como la variación porcentual de la cantidad de bienes importables, es el alza o subida de la cantidad de bienes importables del país, ante el cambio porcentual, alza o subida del ingreso disponible del país. Esto es la forma para calcular la elasticidad aplicada a la importación o exportación. Y la elasticidad de ingresos de las exportaciones, que es casi lo mismo. Conceptualmente nos dice que las exportaciones pueden expresarse como la variación porcentual de la cantidad de bienes exportables del país ante el cambio porcentual de salida disponible del país. Es lo mismo. En resumen, este coeficiente nos expresa cómo se verán afectadas las exportaciones cuando el ingreso disponible varíe. Si el coeficiente es igual a 1, la elasticidad es unitaria, y la variación porcentual del ingreso implicará una variación directamente proporcional a las exportaciones. Es decir, si las exportaciones suben, serán mayores ingresos. Si el coeficiente es menor que 1 de la elasticidad, o es inelástica, ante una variación en el ingreso disponible del cambio porcentual de las exportaciones, es menos que proporcional. Y si el coeficiente es mayor que 1, significa que ante una modificación porcentual, el ingreso disponible de las exportaciones variarán más que probablemente, es decir, va a variar más que el del primer caso. Va a seguir mi compañero. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Yo les hablaré acerca de la oferta. Primeramente, ¿qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en un mercado con precios concretos. Lo que expresa la oferta es el comportamiento de los vendedores. Como podrán ver, hay dos imágenes que dicen que están ofertando. En la primera imagen son frutas, en este caso serían sandías, los cuales uno ofrece a 1000 bolivianos y el otro ofrece a 900. En el siguiente caso sería la oferta de los zapatos.
algunos tienen el precio de $20, donde los demandantes son más, y en los otros son menos. Siguiente, por favor. La elasticidad de la oferta. ¿Qué es la elasticidad de la oferta? Es el porcentaje en que varía la cantidad ofrecida cuando el precio varía en 1%. Tomando en consideración estas variaciones, que pueden ser provocadas no solo por el precio, sino también por otros factores, como por ejemplo los factores de producción, la tecnología aplicada a la producción y los bienes sustitutos o complementarios. Lo que se trata de medir es la capacidad de reacción de las empresas ante las variaciones de los precios. Como podrán ver en la imagen, la elasticidad de la oferta, cuando el precio sube, aumenta la oferta y los precios de los factores bajan, incluyendo también la tecnología. Siguiente, por favor. La elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta en el precio de la oferta es más que todo el porcentaje a cambio de la cantidad ofertada ante un porcentaje en el cambio del precio. Mide el grado de la cantidad ofrecida de un bien y responde a la variación de un precio. Los factores que influyen en el precio de la oferta son similares a la elasticidad de la oferta, como ser la capacidad de la empresa para modificar su producción y los costos de producción, y sobre todo el factor tiempo. Siguiente, por favor. Los valores de la elasticidad. Los valores de la elasticidad de la oferta son los siguientes: perfectamente elástica, que es igual a infinito; relativamente elástica, que es mayor a 1; elástica unitaria, que es igual a 1; relativamente inelástica, menor a 1; y perfectamente inelástica, igual a 0. Estos valores lo veremos a continuación mediante gráficas. Siguiente, por favor. Tipos de elasticidad de la oferta. Como podrán ver, aquí se encuentran los tipos de elasticidad, como ser perfectamente inelástica, que la curva de la oferta está en posición vertical; inelástica, está inclinada, al igual que la unitaria; la elástica también; y por último tenemos la perfectamente elástica, que está en forma horizontal. Fijémonos que en cada cuadro la curva va cambiando desde 0 hasta el infinito. En este caso se está inclinando, lo que nos hace ver que cada vez la curva de la oferta se hace cada vez más plana. Continuará el siguiente compañero con la exposición. Bueno, determinar la elasticidad del precio oferta tiene una cierta importancia, porque esta nos permite, nos dice, ¿no?, si nos conviene subir el precio o bajar, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, supongamos que cuando el precio de un bien es de $500, la cantidad ofrecida es de 1000 unidades, pero cuando el precio asciende a 555, la cantidad ofrecida aumenta a 1180. Analizando estos datos, como precio inicial tenemos 500 y como precio final tenemos 550. Reemplazando estos datos en la fórmula, ya luego de haber desarrollado, nos da una elasticidad de 1.8. Entonces, la oferta es elástica. Esto indica que la empresa tiene la posibilidad de aumentar la oferta. Si incorporase algún bien de capital como una maquinaria o una nueva, o tomando más empleados. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, ya, del mismo modo, supongamos que ahora que el precio de un bien es de 300, la cantidad ofrecida son de 200 unidades y el precio aumenta a 390.
y la cantidad ahora será de 220 unidades. ¿Ya? Reemplazando los datos en la fórmula, nos bota que la elasticidad es de 0.33. Esto es la oferta es inelástica. La empresa no tiene muchas posibilidades de aumentar su oferta a pesar del aumento del precio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, supongamos que un bien, el precio de un bien es de 800 y la cantidad ofrecida es de 250 unidades. Pero cuando el precio asciende a 880 y la cantidad ofrecida aumenta a 270, la elasticidad nos da una oferta unitaria. Esto indica que no importa si aumenta o disminuye el precio, la proporción es el mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, buenas noches, ingeniera. No sé si se me escucha. Sí. Ya. Casos de uso de la elasticidad de la oferta. Mide la magnitud de la variación de la cantidad ofertada ante una variación del precio. Eso quiere decir que indica la variación porcentual de la cantidad ofertada de un bien y la variación de su precio en un 1%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como vemos la fórmula de la elasticidad de la oferta, es la variación Q, que sería, digamos, la cantidad, y la variación P, que es el precio. Bueno, aquí se pone en Q2, digamos, bueno, a ver, siguiente, por favor. Aquí lo vamos a mostrar. Aquí este gráfico de la elasticidad, aquí lo vemos, donde dice que Q1 es la cantidad ofrecida inicial y P1 el precio inicial. Q2 es la ofrecida final y P2 es el precio final. Aquí vemos un pequeño gráfico general nomás, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hace rato lo vimos esto, pero para ver lo siguiente lo volví a poner. Los tipos de elasticidad del precio de la demanda. La oferta perfectamente elástica es igual a el infinito y la elástica es mayor a 1. La elasticidad unitaria igual a 1. La inelástica es menor a 1 y la perfectamente inelástica igual a 0. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una gráfica de la oferta perfectamente elástica, ¿no? Donde dice que era igual a infinito. Vemos aquí que dice a un precio superior a 7 euros, la cantidad ofertada va a seguir siendo infinita, ¿no? Y cuando es exactamente a 7 euros, los productores ofertarán cualquier cantidad, o sea que igual va a seguir siendo infinita. Eso es lo que entiendo, ¿no? Y el 3, un precio inferior a 7, la cantidad ofertada es 0. Ahí perderíamos, ¿no? El siguiente, por favor. Y la oferta elástica, que es mayor a 1, vemos aquí que dice un 25% de incremento del precio. O sea, sube el precio y aún así tenemos todavía en cantidad, tenemos una producción de un 100% de incremento, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, oferta con elasticidad unitaria. Unitaria sería igual a 1. Igual aquí ponemos el ejemplo de un incremento del 25%, pero vemos que origina un 25% de incremento en la cantidad. No era como el otro. Va a disculpar. Siguiente, por favor. La inelástica es menor a 1. Y bueno, vamos a ver el ejemplo de un incremento de un 25% en el precio. Y produce solamente un 15% de aumento en la cantidad. Siguiente, por favor.
la inelástica, la perfectamente inelástica sería igual a 0, donde vemos que el incremento puede ser, mira, por ejemplo, aquí hubo un incremento de 3 euros, y aún así la cantidad va a seguir siendo la misma. Así sea menor el precio, va a seguir siendo. Por favor. Aquí vemos un ejemplo de una empresa de alimentos que dice, ante el incremento de la demanda de productos alimenticios en general, la empresa de alimentos ha aumentado la cantidad ofrecida de sus productos estrella de 10.000 a 15.000 unidades, subiendo el precio de 150 a 175. Haciendo empezando poniéndola a la fórmula, pues tendríamos solamente un resultado del 3%, que dice, es mayor a 1, entonces sería una elasticidad, ¿ya? Y se dice que la oferta de este producto es elástica, el cambio de proporcional en el precio provoca un cambio proporcional mayor a la cantidad ofertada. Siguiente, por favor. Aquí viendo una empresa de viajes, dice, se aproxima el verano y con ello el aumento de la demanda de paquetes turísticos a la playa. Para atender parte de esta creciente demanda, la compañía Viajar, como se llama, aumenta su oferta de 500 a 750 paquetes turísticos, subiendo el precio de $600 a 660, respectivamente. Vemos aquí que también haciendo la fórmula, pues tenemos un 5%, ¿ya? Que sería mayor a 1, igual sería una elasticidad. Y se dice que la oferta de este producto es elástica. El cambio de proporcional en el precio provocó un cambio proporcional mayor en la cantidad ofertada. Bueno, que sería un buen beneficio, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención. Bueno, gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de los compañeros? Nada, bueno, me lo envían por favor envíeme la presentación, envíemelo a mi WhatsApp. Yo voy a complementar la exposición con alguna otra información y la voy a subir a la plataforma, ¿ya? Bueno, indicarles el día lunes, ya saben ustedes que es feriado, pero yo voy a grabar la primera parte del capítulo de administración, que es enseñarle cómo hacer su organigrama para su empresa, y voy a explicarle un poquito acerca de las distintas sociedades que hay, eso con el fin de ir avanzando en el capítulo número 4, ¿no? Que es la parte de organización. Se lo voy a subir a la plataforma, ustedes lo bajan en su tiempito libre que tengan, lo analizan y ya van construyendo ese capítulo. El día jueves 4 tenemos la presentación del grupo de colchones y el grupo de reciclaje acerca de las proyecciones tanto de la demanda y de la oferta. Yo le voy a pedir que la exposición sea más corta y más centrada en la parte del ejercicio, porque es muy importante que ustedes puedan entender para poder proyectar, ¿ya? Para que cada uno pueda proyectar. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta? Sí, ingeniera, buenas noches. Soy del último grupo y acabo de subir lo que es lo que nos pidió y quería saber en qué parte voy a subir mi avance de mi proyecto. Ahí mismo súbalo donde dice marca y eslogan. Ahí súbalo todo. Ahí ¿Puedo subir dos documentos? Todo, sí. Bien. Puede subir, puede adicionarlo. Bien, ¿Listo? está bien, gracias, ingeniera. Bueno, recomendarle entonces lean yo les voy a avisar al WhatsApp cuando esté el archivito ya grabado y vayan avanzando en su proyecto. Ya aprovechen este feriado que tienen porque
lo que tienen que trabajar ustedes es bastante. Bueno, para los que trabajan y para los que estudian, feliz 1 de mayo, descansen y avancen en todos los proyectos que tienen, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego.